En el año 1897 la acredita como la agrupación coral más antigua de Asturias e incluso a nivel nacional. Desde entonces un largo camino no exento de dificultades que culmina con más de un siglo, el primer trabajo discográfico del Orfeón de Mieres. El Orfeón de Mieres es una de las agrupaciones corales más antiguas del Principado de Asturias y posiblemente de España. Presentará este viernes su primer trabajo discográfico de forma oficial, bajo el título Más de un siglo. Bueno, trabajo discográfico, este Orfeón nuestro tiene una grabación en el año, no sé precisar, en el 69 o 70, tiene una grabación que existe, pero que muy poca gente la conoce, yo concretamente no la conozco. Existe por ahí alguna cinta grabada del disco primitivo, pero que casi no se conoce. En realidad, casi podemos decir que este sería nuestro bautismo en el tema discográfico. El origen de las agrupaciones corales se remonta a principios del siglo XX, años en los que el movimiento musical nace en las casas del pueblo, bajo la influencia de los sindicatos que convocaban a la gente a cantar. El Orfeón de Mieres, que nace en el año 1897, ofrecerá en esta presentación un concierto coral con varias de las canciones contenidas en su disco. La presentación de este nuestro disco será mañana, día 24, en el Salón de Cajastur de Mieres. Digamos que será nuestra presentación oficial. La composición del disco pues tiene 15 canciones divididas en dos, digamos, podemos decir, en dos grupos. Uno que es de temas exclusivamente asturianos, temas de nuestra tierra, y otra parte que es de canciones, digamos, como variadas, corales, variadas, muy conocidas, y son habaneras, son canciones procedentes de países sudamericanos, Puerto Rico, Argentina, etcétera. Creemos que es una buena selección, hecha por nuestros técnicos, nuestro director y nuestros otros técnicos que tenemos, y que puede ser un disco que puede agradar pues a mucha gente. Son canciones, como decía, pues muy conocidas, y bien, esperamos que sea del agrado de toda nuestra gente. Con esta grabación el Orfeón se consolida como masa coral, estreno que llevarán a cabo este viernes a las 8 de la tarde en el Salón de Cajastur de Mieres. Todos nuestros coros están, independientemente del nivel, digamos, cultural, del nivel artístico que puedan tener, pues todos nuestros coros están con necesidad de voces. Con necesidad de voces porque, bien, no es muy frecuente que la gente, a pesar de que le guste cantar, tenemos mucha fama de cantar, sobre todo en estas cuencas nuestras, en Mieres concretamente, pues la gente no se decide a, pues no sé, a lo que pueda ser un sacrificio de ensayos, de trabajo, y en esa misma tónica se mueve nuestro Orfeón. Actualmente tenemos 42 componentes, pero digo lo mismo que del resto de los coros. Todos necesitamos voces. Hay que pensar que una cuerda de voces que se componga de 10, por ejemplo, 8 o 10 voces, cuando viene la gripe, como suele suceder, pues 3, 4 voces que caigan de una cuerda, pues prácticamente deshacen un coro. Con esto quiero decir que, bien, ya que tengo esta ocasión, quisiera animar a toda la gente posible que se anime, que vaya a cantar, que a todos nos gusta mucho cantar, y que luego esto pues redundaría en beneficio, pues esto de nuestro Orfeón y al fin y al cabo, o eso pienso yo, de la representación que pueda tener el Orfeón de Mieres en toda Asturias y parte del extranjero, como se dice, ¿no?